Buenos días, jóvenes. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahí lo pueden ver. Voy a ampliar la pantalla. Bien. Buenos días, buenos días. Bien. A ver. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Y no olviden tener el cuaderno de apuntes a su lado para que puedan anotar lo que uno va explicando. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Y no olviden también que a 10 minutos del final del curso, del tema, de la clase, pasamos al FORS, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la clase el día de hoy. ¿Ya? Bien. El día de hoy vamos a comenzar con el primer tema de filosofía. ¿Ya? El título es Filosofía y Reflexión Filosófica. ¿Sí? Los temas son hipótesis del origen griego, ¿ya? Hipótesis del origen griego, ¿ya? Luego tenemos qué es la filosofía, su etimología, ¿ya? Su etimología. Luego tenemos la actitud filosófica, sus características, ¿ya? Y las disciplinas filosóficas, ¿correcto? Son 4 temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Los objetivos que buscamos son 3. Primero, explicar las tesis del origen griego de la filosofía, ¿no? Segundo, definir la filosofía y la actitud filosófica. Tercero, seleccionar y definir las disciplinas filosóficas, ya, en su conjunto. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver el primer punto, ¿no? Hipótesis del origen griego, ¿ya? Correcto, muy bien. Siempre todo tiene un inicio, ¿no es cierto? Siempre todo tiene un inicio. Y entonces, en ese inicio, se quiere establecer cómo así es que aparece en Grecia la filosofía, ¿no? ¿Cómo así se da? ¿No? ¿Por qué es que se da en Grecia, ¿no?, tal acción, ¿no? Entonces, en tal sentido, se tiene que dar de estas hipótesis del origen griego, ¿ya? ¿Cómo se originó la filosofía? Es la pregunta que se hace, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Cronológicamente, la filosofía en Grecia aparece en la ciudad de Mileto, es en la zona de Jonia. Era una colonia griega, ubicada en el Asia Menor, ¿sí? Lo que hoy viene a ser Turquía, ¿sí? Lo que viene a ser hoy Turquía, eso es la zona de Mileto. En esa época, en el siglo VII y VI antes de Jesucristo, ¿correcto? Era nada menos que una colonia de los griegos. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, fue ahí donde aparece la filosofía griega, ¿ya? En la ciudad de Mileto, en la zona de Jonia, siglo VII, VI antes de Jesucristo. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Circunstancialmente, ¿no?, según Aristóteles, todo ello se originó por el asombro o por la admiración acerca de la realidad, la quinesis o cambio de la fisis, ¿ya? Aristóteles lo dijo, ¿no? No olvides que Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? O sea, habían pasado 300 años o 200 años después, ¿no? Y Aristóteles dice que sucede que en esa época del siglo VII y VI, ¿no?, habían algunos aristócratas que eran legos, que eran sabios, ¿sí? ¿Está bien? Que vivían en ciertas polis griegas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en cada polis griega, por ahí había un aristócrata, ¿no? Había una persona, ¿no?, llamada al quehacer de buscar un saber, ¿sí? ¿Correcto?
Y aquello apareció por el hecho de orientarse, de mirar, de observar, ¿no? Nada menos que aspecto del contexto, aspecto de la realidad, ¿sí? Aspecto del entorno, ¿me entiendes? ¿Correcto? Entonces, eso permitió que, en este caso, ¿no? La persona que se hacía considerar o se le consideraba como un sabio, ¿sí? El hecho mismo de establecer, ¿no? De establecer que hay cosas que a él le llamaban la atención, ¿sí? Entonces, en ese llamado de atención es que vio que, por ejemplo, no había un eterno día, no había una eterna noche, ¿no? ¿Correcto? Siempre del día se pasaba a la noche y viceversa, ¿no? Dentro de la inmensidad de lo que viene a ser la realidad que lo cobijaba, ¿no? Él veía en los fenómenos físicos, en los fenómenos naturales, ¿no? Estos cambios, ¿ya? Y la palabra cambio en griego es kinesis, ¿no? Kinesis, ¿no? Y physis es el mundo natural, el mundo físico, ¿no? O sea, en este mundo físico, en este mundo natural, sucedían cambios, sucedían kinesis, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y que siempre se retornaba lo mismo, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué hay amor? Porque hay odio, ¿no? ¿Por qué hay riqueza? Hay que pobreza. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, siempre se veía esos cambios constantes, ¿no? En un retornar de un inicio al final y de nuevo se retornaba, ¿no es cierto? Aquellos cambios, ¿no? Que sucedían, en este caso, en el mundo físico, según Aristóteles, ¿ya? Es que estos cambios le causó asombro a las personas que están dedicadas, en este caso, a tener un intelecto algo desarrollado, ¿no? Entonces, ese intelecto algo desarrollado podía apreciar nada menos que estos movimientos, esos cambios, estas kinesis, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, frente a estos cambios y frente a estas kinesis que ocurrían en la física o la naturaleza, es que estas personas se asombraban, ¿no? Se quedan admiradas, ¿no? ¿Correcto? Cuando hay un asombro, implica que hay algo que te ha dejado perplejo, ¿no? Hay algo que te ha dejado muy impactado, ¿sí? Y luego cuando tú dices admiración, ¿no? Del asombro, ¿no? Pasa a la admiración. La admiración es cuando quieres encontrar la razón de por qué de ese cambio, ¿no? Te admiras. O sea, ha sido por esto o por lo otro, qué bárbaro, ¿no? Entonces, admirarte implica poder encontrar nada menos causales de aquel acontecimiento, ¿no? ¿Correcto? Todo eso sucedió en el siglo VII y VI antes de Jesucristo, ¿sí? Fue ahí donde sucedió, donde ocurrió, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Es ahí donde se logra hacer el paso del mito a logos, ¿no? Es ahí donde se pasa, ¿no? Del mito a logos, ¿ya? ¿Correcto? ¿Cómo implica esto? ¿Qué significa todo esto? ¿No? Significa que el conocimiento humano, el saber humano, ¿no? Es un saber que está constituido, ¿no? De formas distintas, de formas variadas. ¿Está bien? ¿Ya? Y ese conocimiento, ese saber humano, ha pasado, ¿no? de un nivel a otro nivel, ¿no? Y estos niveles están determinados simple y llanamente por la propuesta del desarrollo cerebral humano, ¿sí? ¿Está bien? Según la propuesta de desarrollo cerebral humano, ¿ya? Entonces el hombre, ¿no? Que ha poblado siempre este mundo, ¿correcto? ¿Ya? Antiguamente, ¿no? Tenía a bien que en su devenir de este mundo, ¿no? En la actuación de este mundo, ¿no? En este mundo sucedían cosas, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, lluvias, caída de truenos, rayos, el gran mar, ¿correcto? La tierra, los sismos, ¿correcto? Las erupciones volcánicas, las bondades que te daba la tierra, ¿no? Todo ello, el hombre, de un inicio, con su aparición en este mundo, ¿no?
no solamente, ¿qué te digo?, podía en sí sobrevivir y poder agenciarse nada menos que alimentos para poder subsistir, sino que también todo ello, en un momento dado, ¿no? Se preguntó, ¿y esto a qué se debe? ¿No? ¿Esto a por qué es así? Entonces apareció nada menos una explicación que estaba nada menos que argumentado dentro de propuestas mágicas, ¿sí? Dentro de propuestas fantasiosas, ¿ya? Debido a su propia e incipiente desarrollo cerebral, ¿no es cierto? Entonces era así, ¿no? Era esperado que así fuera, ¿correcto? Entonces tuvo un pensamiento de orden mágico, ¿correcto? ¿Ya? Luego con el tiempo, esto lo dice nada menos que el señor Comfort, ¿no? Que eso lo vamos a ver. Y luego con el tiempo, ¿no? Esa magia derivó en leyendas, derivó en el plano mítico, ¿no? ¿Correcto? En el plano mítico, ¿está bien? En el plano mítico, ¿por qué? Porque se quería establecer, ¿no? Nada menos que había en la explicación, nada menos que encontrar argumentos que pudieran decirme por qué las cosas son así, o sea, por qué del día paso a la noche, por qué hay estas circunstancias que la tierra me da y me brinda comida, ¿a qué se debe? ¿Por qué es así? Entonces, ya no solamente no todos obviamente, ¿no? Algunos ya no solamente llenaban y satisfacían en el placer de comer o de beber en hecho de aprovechar las cosas de este mundo, sino querían establecer por qué ocurría, ¿no? En esa búsqueda, ya sucede que sencillamente, ¿no? Comenzaban a buscar ya y más allá sustentos lógicos. Entonces, en esa búsqueda se dieron cuenta que habían respuestas de naturaleza que iban por encima de la propuesta misma racional. Entonces ellos encontraron argumentos sobrenaturales, y esto pues era a través de la religión, ¿no? A través de la religión. O sea, de los mitos, de las leyendas, pasaron a la religión, ¿no es cierto? Pasaron a la religión, ¿ya? Entonces aparecieron los dioses, ¿no? El dios del mar, el dios del trueno, el dios de la tierra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a través de eso comenzaron a buscar un entendimiento, ¿no? Entonces, este entendimiento apelaba a premisas sobrenaturales, ¿sí? Correcto. O sea, su argumento lógico devenía en inducir o deducir, pero teniendo como contenidos propuestas sobrenaturales, hablar de dioses, ¿no? Entonces, esto un poco que se comulgaba con mitos, con leyendas, ¿correcto? ¿No? Y de esto, pues, es en sí la mitología griega, ¿no? Y eso muy bien lo explica Hesíodo, lo explica Homero, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, fue así que estos algunos, que eran los sabios, estos algunos que eran los aristócratas que estaban en busca del conocimiento, ¿no? Renunciaron a querer entender que eran magia, que eran mitos, que eran leyendas, que era lo religioso, lo que podía explicar todo lo existente de ese momento, lo que podía explicar de lo que se admiraban de la realidad. Entonces, ¿qué hicieron? Reemplazaron esos contenidos sobrenaturales por contenidos netamente físicos y naturales, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces fue así como vino a bien el surgimiento de la filosofía, ¿ya? En tal sentido, hay lo que se llama, pues, propuestas, ¿no? De este mundo, ¿sí? Propuestas, ¿correcto? ¿Ya? Estas propuestas son de tres señores, ¿no? Está bien, Burnet, Comfort, ¿no? Y Bernard, ¿no? Ahí están, ¿no? Ellos son filósofos del siglo XX que están orientados a querer explicar cómo así es que de la concepción del mito pasamos a una concepción del logos. O sea, logos es lo lógico, lo racional, ¿sí? Logos es lo lógico, lo racional, ¿correcto?
¿Ya? Entonces, ¿cómo así es que pasamos a todo ello? ¿No? ¿Cómo así es que se sucede a todo ello? ¿No? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, es ahí donde se establece, ¿no? Se establece en sí todo lo que viene a ser este inicio tan importante. ¿Ya? ¿Correcto? Es así. ¿Ya? Bien. A ver, voy a salir un ratito, ¿ya? Porque veo que hay chicos que dice que no le aparece en la pantalla. Voy a salir solamente un ratito, ¿ya? Ya volví a entrar. ¿Qué tal? ¿Lo ven? Sí, ¿no? Ya salió, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya. Es lo que puedo hacer. Ya. Es lo que puedo hacer. Ya. Muy bien. Espero que se vea. ¿Ya? Muy bien, gracias. Gracias, Elena. Muy bien, Carla. Ya puede ver, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ya está. Ya. Entonces vamos a proseguir. ¿Ya? Vamos a proseguir. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, estos señores, ¿no? ¿Ya? Hacen una explicación y esta explicación es la siguiente, ¿no? Entonces vemos cómo así el señor Burnett nos va a explicar ese paso, ¿no? De la propuesta mágica hacia el logos, ¿ya? El señor Burnett, ¿no? Llama a su tesis el milagro griego, ¿ya? Así le llamó, el milagro griego, ¿ya? Según esta hipótesis, para el señor Burnett, la filosofía, ¿no? Apareció en Grecia de una manera abrupta, o sea, de una manera súbita, de una manera repentina y al mismo tiempo radical, ¿ya? ¿Y por qué fue así de manera abrupta y radical? Es que dice que eso obedeció, ¿no? A la genialidad del pueblo griego. Eso obedeció a la genialidad del pueblo griego. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esta hipótesis no toma en cuenta propuestas históricas, no toma en cuenta propuestas socioculturales, políticas, etc. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Simplemente consideran que esto sucedió por la genialidad del pueblo griego como un milagro de los griegos, ¿no? ¿Está bien? Incluso él decía que los griegos crean la filosofía porque son geniales. Y son geniales porque crean la filosofía, ¿no? Es lo que él dice, ¿correcto? Así como una gran pléyade, como una cascada, ¿no? Como una ola, ¿no? De aristócratas que en ese entonces vivían. Y caramba, si hay tantos sabios, ¿qué hay que hacer? Sabiduría, ¿no? Correcto. Esa es la idea que tenía el señor Burnett, ¿no? Y eso lo explica en su libro La aurora de la filosofía griega, en 1915. ¿Ya? ¿Correcto? No olvides, eso es la primera propuesta realizada por el señor Burnett. ¿Está bien? Muy bien. Ahora veamos la explicación del señor Comfort, ¿no? El otro pensador filósofo del siglo XX que explica cómo así se origina la filosofía en Grecia, ¿no? Mira, él defiende la tesis de desarrollo del pensamiento filosófico partiendo del pensamiento mítico y religioso. ¿Correcto? Él parte de un pensamiento mítico y religioso, ¿ya? ¿Correcto? Según Comfort, ¿ya? Dice que la filosofía en síntesis va a ser nada menos que producto de la evolución de las formas primitivas del pensamiento mítico de Grecia del siglo VII a.C. ¿Ya? Para el señor Comfort, ¿ya? Dice que existe una continuidad real entre la primera especulación racional que él decía y las representaciones religiosas que entrañaba todo eso. De tal forma que las maneras de pensar que en filosofía logran definiciones claras, ¿no? Definiciones muy bien acertadas, ¿no? Con afirmaciones bien explicadas, ya estaban, dice, implícitas, ya estaban sobreentendidas, ¿no? En las propuestas mitológicas, en las afirmaciones irracionales de la mitología misma, ¿no? ¿Correcto? Es así que en su obra, que él titula De la religión y la filosofía, ¿ya? Explica que la estructura de los mitos de Hesiodo
en la teogonía, en el libro de Hesiodo, ¿no? Se mantiene en la teoría de los primeros filósofos, ¿no? Rechazando esto solamente el recurso a lo sobrenatural y a la aceptación de la contradicción, ¿no? ¿Está bien? Bueno, en síntesis te digo, ¿no? Ante esta explicación que estoy dando, que el señor Comfort decía que en sí lo que viene a ser la filosofía griega aparece como producto de la evolución del pensamiento, ¿ya? Entonces él decía que ese pensar desde el punto de vista mitológico, ese pensar desde el punto de vista religioso, tiene una lógica, ¿sí? Tiene una lógica, ¿correcto? Tiene una lógica, ¿ya? Lo que él no comparte es que esa lógica maneja contenidos del mundo sobrenatural, ¿ya? Del mundo de los dioses. Entonces, para el señor Comfort, ese desempeño racional, lógico, de querer entender la realidad, pero a través de contenidos sobrenaturales, es lo que llevó a algunos conocedores, a algunos intelectuales griegos, ¿no?, a darse cuenta que estas propuestas sobrenaturales no son reales. Y entonces ellos, como no estaban satisfechos, cambiaron lo sobrenatural por contenidos reales. Ver la realidad, ¿no?, la caída de las cosas. Ver la realidad, ¿no?, de que pueden existir leyes físicas que expliquen nada menos por qué del día se pasa la noche y viceversa. Y ya no considerar que son los dioses los que generan eso. Ya no considerar que los dioses son responsables de eso, sino la racionalidad basada en lo que se ve en la realidad son los que generan lo que estamos viendo. Entonces, ellos mantienen esa rigurosidad lógica de querer entender las cosas, pero cambian los contenidos. Ya no asumen contenidos sobrenaturales y lo reemplazan por contenidos naturales, racionales. ¿Te das cuenta? Eso es lo que en el cuadro de Comfort ahí te he colocado. Y esto lo explica en su libro De la religión a la filosofía. ¿Está bien? Entonces, eso es el paso del mito a logos. Así se pasa del plano mítico al logos, a la razón, ¿no?, a lo real, a lo lógico. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, tenemos que ver el que se constituye ahí, ¿no? El tercero, ¿no? El tercero, ¿no? Ahí está, Bernard, ¿no? Bernard. Él es el tercero, ¿no?, que nos da una hipótesis acerca del origen de la filosofía en Grecia, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. El señor Bernard, ¿ya?, tiene un libro, Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, ¿ya? ¿Correcto? Él en sí va a insertar elementos muy importantes que tienen mucho que ver con aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de la época, que van a permitir así explicar cómo es este paso del mito a logos, ¿no? ¿Ya? Y por qué fue en Grecia, ¿no?, en esta civilización, la que en sí pudo aparecer este tipo de pensamiento. ¿Ya? Miren, Bernard señala que el pensamiento racional propio de las argumentaciones filosóficas se da en Grecia porque en Grecia no había casta sacerdotal. En vez de ello había la figura del sabio, ¿no? En Grecia había el predominio de la ciudad, o sea, las polis. ¿Ya? ¿Correcto? En Grecia se podía transmitir públicamente el saber. En Grecia se fomentaba la libertad individual. En Grecia se manejaba la escritura. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Y en tal sentido, ¿no?, se podía establecer que había una gran diferencia con otras culturas. Eso que te he nombrado y lo que tú tienes al frente acerca de Bernard, eso tú no lo encontrabas en Egipto, eso tú no lo encontrabas en Roma,
Eso tú no lo encontrabas en Mesopotamia. Eso ni lo encontrabas en nuestra cultura andina. Eso era en Grecia. Entonces, la propuesta social, la propuesta cultural, la propuesta económica, política de ese entonces, del siglo VII y VI antes de Jesucristo en Grecia, pudo generar que surgiera el pensamiento filosófico. ¿Me entiendes? O sea, Bernard no va en contra de lo que dice Comfort. No, más bien, él, él más bien ayuda a sustentar por qué es que esa evolución primitiva, mítica, mágica, que existía en todas las culturas, incluyendo Grecia, fue en Grecia, justamente fue en Grecia, que, que por sus condiciones sociales, culturales, ¿no? Políticas, económicas, permitió que las argumentaciones lógicas se mantuvieran, pero que cambiaran de contenido, que sean contenidos objetivos, reales. Y fue así como es que aparece, ¿no? Lo que hoy conocemos como filosofía. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, Bernard da un causal histórico, social y económico de cómo así fue en Grecia que apareció la filosofía y no en otro lugar. Y no en otro lugar. En otros lugares hay pensamientos, hay tipos de pensamientos, pero no hay filosofía. No hay filosofía. ¿Correcto? ¿Está bien? Como decía Martín Heidegger, la filosofía por naturaleza es griega. Por naturaleza es griega. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de Burnett, de Comfort y Bernard. Entonces nos quedamos con Bernard, ¿no? En apoyo a Comfort. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿no? Los sumos sacerdotes asumían los saberes, ¿no? ¿Correcto? ¿Quién le iba a decir al emperador, quién le iba a decir a un rey que estaban equivocados? En Grecia de esa época no, todo se hablaba en el ágora, ¿no? Los nobles, los aristócratas ahí conversaban y dialogaban qué es lo que favorecía a la ciudad. Además, pues las poligriegas eran pequeñas, no eran imperios, eran pequeños, ¿no? Y habían a lo mucho 80.000, 100.000 habitantes. O sea, era fácil gobernar, pero un imperio, ¿no? Por eso que había esos problemas, ¿no? Para poder hablar las cosas como son. En Grecia no, ¿no? Se podía conversar, se podía dialogar, se podía decir las cosas. Había esa libertad individual, ¿correcto? Al menos entre los nobles, entre los aristócratas, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. Lo que dice
Muy bien. Lo que hemos visto está simple y llanamente, ¿no?, fortaleciendo lo que hemos quedado, ¿no? ¿Correcto? Donde la propuesta griega es considerar la necesidad de abandonar sustentos de orden mitológico, sustentos de orden religioso, ¿no?, acerca de lo que en sí viene a ser esta realidad, y buscar más bien en la racionalidad, en la objetividad, las causales de todo esto, de lo que existe. Fue así como apareció la filosofía. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿qué es la filosofía? ¿No? ¿Qué viene a ser la filosofía? ¿Ya? Bueno, la palabra filosofía, ¿ya?, en sí viene de dos. Filos, amor, amistad, y sofía es sabiduría. ¿Está bien? De estas dos voces griegas aparece la palabra filosofía. Por lo tanto, ¿no?, implica amor a la sabiduría. Eso es en cuanto a la palabra, ¿no? Entonces, la palabra filosofía son dos voces griegas, filos y sofía. Amistad, amor, sabiduría. ¿Qué implica entonces la palabra filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Correcto? Muy bien. Miren, acá hay una serie de representantes que dicen para ellos qué viene a ser la filosofía. ¿Correcto? Ahí está Pitágoras, los presocráticos, ahí está Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant. Todos ellos dicen, según ellos, qué implicaría la filosofía. ¿Correcto? Entonces ahí lo coloco, ahí lo pongo, como para que veas de que si hay N filósofos, pues habrán N propuestas de entender qué es la filosofía. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Esa búsqueda, ese querer encontrar, ¿no?, en un plano lógico racional lo existente, ¿no?, eso es filosofar. ¿Ya? Entonces, reuniendo a bien muchas propuestas que aquí hay, especialmente la de Aristóteles, ¿no?, es que se ha querido de manera conveniente decir, ¿no?, ¿qué implicaría esta respuesta de qué es la filosofía? ¿Ya? Y ahí está, ¿no? ¿Correcto? Es la disciplina que propone y estudia problemas sobre los fundamentos primeros, ¿no?, de la actividad humana y de la realidad, denominados problemas filosóficos. ¿Correcto? ¿No? Entonces, la filosofía, ¿no?, estamos considerando nosotros que vendría a ser en sí nada menos que una disciplina, ¿no?, que reflexiona sobre los problemas más generales del hombre y de la realidad, que se pregunta por los fundamentos primero de la realidad y del hombre, llamados problemas filosóficos. ¿Está bien? Correcto. ¿Ya? Es una disciplina, no es ciencia. Es una disciplina, no es ciencia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces es que la ciencia, para lograr alcanzar sus argumentos de la cual se sustenta, ella tiene que apelar a la investigación. Y las investigaciones, tú muy bien lo sabes, ¿no?, se van a realizar gracias a la existencia del método científico, ¿no es cierto? La filosofía no maneja el método científico, ¿ya? Porque la ciencia todo lo contrasta. La ciencia busca encontrar lo que viene a ser la verdad o la falsedad, ¿no es cierto? Esto es cierto, esto no es cierto. La filosofía no. La filosofía no quiere solucionar ningún problema. Es decir, la filosofía más bien propone problemas, problematiza problemas, cuestiona lo cuestionable y lo incuestionable. Va más allá del quehacer científico. Como decía don Augusto Salazar Bondy, filósofo peruano, ¿no?, la filosofía comienza donde la ciencia termina, decía el gran Salazar Bondy, ¿no? Entonces la ciencia busca y quiere encontrarle soluciones a los problemas humanos, ¿no? En cambio la filosofía lo que quiere es en sí argumentar los problemas, saber de los problemas, ¿no?, es problematizar las cosas, cuestionar, llevarlo al plano reflexivo, racional, único. ¿Me entiendes? ¿Correcto? Entonces, es así como se puede establecer un acercamiento a esa respuesta en querer decir y considerar qué vendría a ser la filosofía. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, es importante, ¿no?, que entendamos, pues, que la filosofía es una disciplina, ¿ya? Es una disciplina. Y si va a ser una disciplina, entonces ella en sí, por sí, ¿no?, propone y estudia problemas sobre los fundamentos primeros de la actividad humana
y de la realidad misma, que en conjunto se van a llamar problemas filosóficos, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Ahora, cuando el filósofo cuestiona la realidad y la actividad humana, ¿qué busca? ¿Mm? Cuando el filósofo en sí cuestiona la realidad, ¿ya? ¿Está claro? Cuando cuestiona la realidad, ¿no? Y toda actividad humana, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que en sí quiere encontrar? ¿No? ¿Está bien? Primero, quiere encontrar nada más que esto, ¿no? Indagar más allá del saber racional. Indagar más allá del saber racional. Eso es lo que quiere, ¿no? Indagar más allá del saber racional. O sea, no solamente es, ¿no?, quedarme que haya, esto es, qué bien, no, seguir y seguir y seguir avanzando, cuestionando, ¿ya? ¿Qué más busca el filósofo? Encontrar las leyes que expliquen todo. Eso busca el filósofo cuando cuestiona la realidad y la actividad humana. Encontrar las leyes que expliquen todo. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Qué más? Tener que desarrollar investigaciones científicas. O sea, cuando la filosofía comienza a cuestionar esa realidad, ¿no? En esa búsqueda de ir cuestionando la realidad, ¿no? ¿Por qué el hombre es así? ¿No? ¿Por qué existen estas normas políticas? ¿No? ¿Por qué existen las guerras, etcétera? ¿No? Esto hace que la ciencia se sacuda y comience a investigar, ¿ya? También lo que busca es entender el mundo y al propio hombre, ¿no? Entender al mundo en su constitución, en su forma, en su surgimiento, ¿no? ¿Está bien? Y también busca polemizar sobre los problemas de la vida, ¿no? Los problemas de la vida, ¿no? Lo que es la amistad, lo que es el amor, lo que es la familia, ¿no? Lo que es la esperanza, lo que son los valores. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede probarse la existencia de Dios? Eso sería, ¿no es cierto?, una pregunta que se hace y es filosófica. ¿Es necesario el criterio de evidencia en la construcción de la geometría? ¿No? ¿Es necesario el criterio de evidencia en la construcción de la geometría? ¿No? O sea, para construir la geometría, yo tengo que tener una evidencia en sí, para que ella en sí sea lo que yo conozco de ella como es geometría. ¿Correcto? Tú hablas de que tú sabes algo de geometría, que manejas el triángulo, pero tú nunca has manejado un triángulo. Tú manejas la idea del triángulo. Y lo que tú haces tu cuaderno son figuras triangulares, pero no es el triángulo. El triángulo es una idea. Y sobre esa idea, todo lo que se ha dicho. Ahora, para que tú hables el triángulo, tienes que hablar de segmentos. Y para que hable de segmentos, tienes que hablar de rectas. Y para hablar de rectas, tienes que hablar de puntos. Y la pregunta es, ¿tenemos acaso una definición? ¿No sacamos un concepto de punto? No, tenemos una noción de punto. Y hablar de una noción es especular a llegar a un plano cuasi racional para poder comenzar a hablar sobre todo ello y explicar todo lo que era geometría. No es nada tan fácil de aceptar. El triángulo, no. ¿Cómo puede decirse de que algo es una obra de arte? Para algunos lo es, para otros no. Y si es así, ¿qué es el arte? Tendríamos que hablar desde el punto de vista de la disciplina de la estética, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo conoce el hombre? ¿O cómo produce las ideas el hombre? ¿No? Ya, todas estas preguntas no te lo resuelve la ciencia. Todas estas preguntas lo hace la filosofía. ¿Correcto? Todo ello no es ciencia. Todo lo que ves ahí como preguntas es filosofía pura. ¿Ya? Ahora, para que esto pueda ser entendido, tengo que ver lo que es la actitud filosófica, ¿no? Todo eso se tiene con una actitud, o sea, con un tipo de acción que tienes que generar, ¿ya? Tendríamos que hablar de las disciplinas filosóficas. Ahí se puede ver todo eso. Ahí se puede entender todo eso. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto qué es la etimología de la palabra filosofía y ya hemos respondido a la pregunta, ¿y qué es la filosofía? ¿Correcto? Y ya hemos visto cómo es así que el filósofo plantea sus cuestionamientos. ¿Por qué lo hace? Porque quiere ir más allá del plano racional, porque quiere encontrar leyes que expliquen todo,
porque quiere que la ciencia avance haciendo investigaciones, porque entender, sobre todo, ¿no? Como dice, polemizar sobre el problema de la vida, ¿no? ¿Correcto? La filosofía está en cada actividad que hagamos, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué tu amigo es tu amigo? ¿Por qué crees? ¿Porque te presta plata? ¿Ah? ¿Porque jugó contigo de pequeño? No, porque comparten una misma tabla de valores, entre ellos la lealtad, la confianza, ¿no? Eso hace que sea tu amigo. Aquel que rompe ese criterio valorativo de la lealtad ya deja de ser tu amigo, ¿no? Porque ella y él están juntos, porque se aman, correcto, sí, pues, ¿no? ¿Por qué si después termina? No sé por qué termina, no porque el amor termina, sino que comienzan ya a perder criterios de valores que van diferenciándose, ¿correcto? Ya no aprecian lo mismo, como lo mismo que antes lo hacían. Entonces, ha cambiado su apreciación del valor, y eso es axiología. Pero la axiología es una filosofía, ¿correcto? Entonces, el devenir de la vida a diario, hacemos filosofía, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Qué te gusta de las personas? Ah, que sean honestas. La honestidad, estás hablando de una propuesta filosófica. Bueno, y así, ¿no? Entonces, tenemos que ver lo que es la actitud filosófica, aquí lo afrontamos, ¿no? Aquí está. Miren acá. ¿Qué es la actitud filosófica? ¿No? Una actitud filosófica es una predisposición para poder cuestionar la realidad, para poder hacer un afán de búsqueda de la verdad, a través de propuestas racionales, de propuestas lógicas, ¿correcto? A través de ello yo puedo, ¿no?, alcanzar, en este caso, querer encontrar, ¿no?, acercarme, ¿no?, arañar a lo que es, ¿no?, la realidad. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Ahora, de esa perspectiva, ¿no?, una actitud es una disposición de orden mental que va a permitirme que yo establezca muy bien un interés sobre algo. Por ejemplo, ¿qué actitud tienes tú frente, ¿no?, a lo que viene a ser aquellas personas que no se cuidan contra el COVID, ¿no? ¿Qué actitud tienes tú? No vale. Un tipo de música que a tu amigo le gusta escuchar, ¿no? Entonces son actitudes, es una disposición que tiene frente a algo. Cuando tú hablas de una actitud filosófica, ¿ya? Filosófica es una predisposición, ¿no?, para cuestionar la realidad. Cuestiona la realidad. ¿Por qué ¿Descremada? Sí, se están dando. ¿Descremada o deslactosada? Correcto. ¿Ya? Entonces, de esa perspectiva, ¿no?, la actitud filosófica, ¿no?, nos permite ser una herramienta, ¿no?, para querer acercarme a una propuesta de verdad. Pero para ello necesito manejar propuestas racionales, de orden lógico, como tiene que ser, ¿correcto? ¿Ya? Si no es lógico, no, pues estamos ajenos a todo ello, ¿no? Acá tenemos que entender que tiene que ser lógico, racional, ¿ya? No tener una actitud o una disposición o una opinión que esté ajeno a este plano racional y lógico, ¿ya? Por ejemplo, mira acá. El que señor que está acá es Diógenes de Sinope, ¿no? Es una meditación ilustrada de Diógenes de Sinope, ¿ya? Diógenes de Sinope era el representante de la escuela de los cínicos de lo que viene a ser la helenística romana, ¿correcto? Diógenes de Sinope, ¿ya? Diógenes de Sinope, él, ¿no?, él andaba con una lámpara, ¿sí?, caminando de día o de noche, ¿sí? Así va el señor Diógenes de Sinope, ¿correcto? ¿Ya? Y alumbraba a las personas. Y a plena luz del día él iba con su lámpara y alumbraba a las personas, ¿no? Y lo alumbraba y seguía caminando, ¿no? En tal sentido la gente decía, bueno, ¿este qué tiene? ¿Está loco? ¿Correcto? ¿Ya? Y es así donde le preguntaban, Diógenes, ¿qué haces? Y Diógenes respondía, busco al hombre. Y nada más, y se iba, ¿correcto? El que tenía una actitud vulgar simplemente se burlaba. Es un idiota, está buscando. Otro decía, no, es un tipo que seguramente está buscando que le deben dinero, yo qué sé, ¿no? O sea, había una actitud vulgar, una actitud cotidiana, ¿no? ¿Correcto? Otros, en cambio,
Cuando le preguntaban, Diógenes, ¿qué haces? Él decía, busco al hombre y seguía caminando, ¿no? Tenían una actitud científica que decían, para esa época, ¿no? Ah, ya, está loco. Sí, está lunático. Como la luna se ha acercado más a la Tierra, está lunático, está loco, ¿no? Está orate, ¿no? ¿Cómo a plena luz del día? Está preguntando del hombre y todavía está con una lámpara. No tiene sentido, ¿no? ¿Correcto? Bien. En cambio otros, a su respuesta, busco al hombre, comenzaron a reflexionar. Claro, a plena luz del día, él camina y me ve y se ve y aún está ciego. Se ayuda con esa lámpara a plena luz del día para tener mayor luminosidad y aún sigue ciego. No sabe quién es, no sabe quién soy. Y cuando dice, busca al hombre, está diciéndome, ¿qué es el hombre? Entonces, es una pregunta en el campo antropológico, filosófico. Entonces, ese cuestionamiento era decir, oye, ¿y qué somos? ¿No? Eso era la actitud, ¿no? De esa perspectiva. ¿Correcto? ¿Ya? Esa era la actitud, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que saber entender, ¿no? Esa actitud filosófica, ¿no? La actitud filosófica tranquilamente ayuda a comprender, ¿no? Todo lo que estamos aquí hablando. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, que quede claro. ¿Ya? Que quede claro. ¿Ya? Bien. Ahora, profe, estas actitudes, ¿no? ¿Qué tienen? Allá tienen lo siguiente, ¿no? Esta característica. Uno, es totalizadora, ¿no? ¿Por qué decimos que es totalizadora? Porque explica la realidad en su conjunto, ¿no? En su conjunto, ¿ya? Busca comprender el total de los fenómenos. La filosofía trata de explicar toda la realidad en conjunto. Por eso es totalizadora, ¿ya? La ciencia no, la ciencia es selectiva. También decimos que la actitud filosófica es radical porque busca explicaciones racionales, lógicas, para cada aspecto de la realidad, ¿no? O sea, va a la raíz de los problemas. No va a la superficialidad, va a la raíz, ¿no? De frente a la raíz, como tiene que ser entendido. ¿Ya? Correcto. La actitud filosófica también es racional. ¿Por qué? Porque busca explicaciones lógicas, racionales para cada aspecto de la realidad y elabora argumentos que sustenten su tesis, ¿no? O sea, una vez que encuentra un plano de entendimiento de las cosas, busca encontrar argumentos tipo tesis para sustentar lo que ha ocurrido o lo que sucede en esa realidad. ¿Ya? ¿Está bien? Es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque busca a bien que ya hay teorías que explican la realidad, pero no se queda tranquilo. A dichas teorías la cuestiona, ¿ya? Trata de refutar para que se aclare, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con las ideas innatas de Descartes, ¿no? Yo, a través de investigaciones, trato de refutar, ¿no? A la propuesta del señor Descartes, que ya, siglos atrás, ya dijo sobre su racionalismo, ¿no? Cómo es el conocimiento humano. Pero yo trato de refutar, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la postura crítica y la filosofía me lo permiten. ¿Sí? ¿Correcto? Y a la vez es problemática. ¿Por qué? Porque si va a ser problemática es porque encuentra contradicciones. Es decir, donde se pensaba que solo había certezas, el filósofo quiere encontrar que ahí haya contradicciones, ¿no? ¿Correcto? De esta manera va limpiándose del sentido común de las personas. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Incluso pregunta sobre lo que es obvio, lo que ya se conoce lo pregunta, ¿no? ¿Está bien? Quiere encontrar alguna contradicción, algo en la cual no exista unos opuestos que en un inicio no se dio cuenta las personas, no se dieron cuenta las personas, ¿no? ¿Eso qué implica? Aclarar. ¿Por qué? Porque busca la verdad. Sabe que no va a llegar a la verdad, pero en esa búsqueda está la reflexión. En esa búsqueda está la sustentación racional de todo lo existente. ¿Ya? Entonces son 5 las características: totalizadora, radical, racional, crítica y problemática. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien.
Veamos las disciplinas filosóficas. Cuando uno habla de disciplinas filosóficas, está hablando de una serie de tesis, ¿ya? Una serie de tesis, ¿correcto? ¿Ya? Estas tesis, sencillamente, ¿no? Van a tratar de sustentar, ¿no? Lo que en sí gusta saber, ¿no? De las cosas, ¿ya? ¿Correcto? Entonces va a tratar de sustentar, ¿ya? Muy bien. Veamos cuáles son estas tesis, ¿no? ¿Ya? A ver, si tú hablas, ¿no? Acerca de lo que viene a ser lo radical, implica ir a la raíz, ¿no? ¿Está bien? No voy al maquillaje, ¿no? Voy a la raíz, voy al inicio de todo eso, ¿no? ¿Está bien? Lo racional, en cambio, es el argumento lógico en el cual yo tengo que deducir, inducir. Entonces, cuando uno habla de racional, es que va a la parte lógica, ¿no? A la parte lógica demostrativa, ¿no? Encontrar los hilos de ese pensamiento, ¿no? Y lo radical es ir al principio, ¿no? ¿Correcto? Ir al principio, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver después, ¿no? Para Platón, ¿cuál es la esencia de todo lo existente? Las ideas, ¿no? Entonces, ahora, manejo mi lógica para que me explique por qué las ideas, ¿no? O apelo a la lógica de Platón para explicar cómo son las ideas para él. Entonces, ir a la raíz es ir al inicio, eso es radical, ¿ya? No se contenta con la parte esférica o superficial, eso no vale. A la raíz, de frente, ¿no? ¿Está bien? Esa es la gran diferencia, ¿ya? Las disciplinas filosóficas, entonces, ¿no? Son tesis que van a abordar diferentes problemas sobre los fundamentos primero de la realidad y del hombre, o sea, a la raíz, a los fundamentos primero de la realidad y del hombre, o sea, a la raíz. En este caso, una propuesta netamente radical, ¿no? Ahí está la ontología. Onto es ser. Ontología, onto es ser. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, ¿no? Dice que estudia el ser y los entes. Un ente es lo que existe en la realidad. El ser es lo que tienen en común todos los entes. ¿Cuál es el fundamento de todo lo que existe? ¿No? ¿Correcto? Un ente es un objeto, ¿no? Y el ser es lo que hace que el objeto sea. Me voy a explicar con ejemplos, ¿ya? ¿Correcto? Yo sé que la ontología estudia el ser. Eso no tiene por qué quitarte de la cabeza, ¿sí? Recuerda bien, la ontología que estudia el ser, profesor. Muy bien, nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿no? Ampliamos, pero también a los entes. Así, sí, allá. Veamos. Un ente es lo que existe en la realidad. La manzana existe. Pepe existe. La mesa existe, ¿no? ¿Correcto? El ser es lo que tienen en común todos los entes, ¿no? Es decir, ¿no? El ser es lo que tienen en común todos los entes. O sea, el ser es aquello que hace que las cosas sean, ¿no? Por ejemplo, la manzana es manzana. ¿Correcto? La manzana es manzana, ¿no? Muy bien. Entonces la manzana, para que sea manzana, tiene que existir como manzana. Entonces, el ente manzana es ente manzana. Entonces, si ya es un ente, tiene existencia. ¿Correcto? Y hace que exista como lo que es manzana. La manzana es manzana. Es imposible que siendo manzana no sea manzana. Es imposible que siendo manzana no sea manzana, ¿no? ¿Correcto? Es imposible. Entonces, la mesa es mesa. Pepe es Pepe. La manzana es manzana. ¿Correcto? Muy bien. Pero yo sé que Pepe es distinto que la mesa. Yo sé que Pepe y la mesa son distintos que la manzana. Pero los tres tienen algo en común. Existen como tal. Pepe existe como Pepe. La manzana existe como manzana. Y la mesa existe como mesa. Eso es lo que tienen en común todos los entes que existen. Por lo tanto, tú, para que me hables de la manzana, primero tienes que decir que existe la manzana.
Tú, para que me hables del átomo, es porque existe el átomo. Entonces, lo primero, ¿cuál es? El ser que existe. ¿En dónde? En ese ente. Por eso es que la ontología estudia ese ser, que hace que las cosas sean ente, que hace que las cosas sean lo que son. ¿Me entiendes? Por eso dice, ¿cuál es el fundamento de todo lo que existe? O sea, el ser. ¿Ya? ¿Y qué es el ser? Y se comienza a hablar, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando toquemos, ¿no? Al señor Heidegger, cuando habla del ser, pero considerándolo en el hombre, ¿no? No en cualquier ente, sino exclusivamente en el hombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la ontología? No olvides, estudia el ser y los entes. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. La antropología filosófica. Antropos es hombre. ¿Sí? Antropos es hombre. ¿Qué estudia? Estudia la condición humana. Estudia el origen y la esencia del hombre. Reflexiona sobre el sentido de la existencia humana y el papel que el hombre cumple en el mundo. ¿Qué es lo que diferencia al hombre de los demás seres? ¿Correcto? No estudia la célula humana, no estudia la conducta humana, no estudia las sociedades humanas, no, estudia el origen y la esencia del hombre. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué el hombre es como es? ¿Me entiendes? A esos niveles vamos. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. La otra disciplina es la nociología, ¿no? Gnosis es conocimiento. No olvides, gnosis es conocimiento, ¿ya? ¿Correcto? ¿Y qué estudia? Ya estoy diciendo, estudia el conocimiento, estudia sus características, estudia los tipos de conocimiento que hay, estudia la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, y estudia la esencia del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Es posible conocer la realidad como es? ¿O el cerebro nos hace una mala jugada? ¿O no será que aquello que digo que yo conozco solamente es una elaboración mental de lo que realmente es todo aquello que está fuera de mí? ¿Quién me garantiza que así sean las cosas? Entonces, el querer encontrar el conocimiento lo hace la nociología. Yo conozco física, tales leyes. Yo conozco aritmética, tales temas. Yo conozco historia, tales acontecimientos. Pero la pregunta es, ¿tú conoces el conocimiento? Manejamos la herramienta de conocer muchas cosas. ¿Pero acaso queremos conocer cómo conocemos? Eso ¿quién se encarga? La nociología. ¿Ya? Eso se encarga la nociología. ¿Ya? Estudio del conocimiento. ¿Ya? La epistemología. Episteme es ciencia en griego. ¿Sí? Episteme es ciencia en griego. ¿Correcto? ¿Ya? Es ciencia en griego. ¿Ya? Episteme, no te olvides. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y qué voy a estudiar? Bueno, la epistemología nace de la nociología, ¿ya? Nace de la nociología. Si yo sé que la nociología estudia al conocimiento, entonces, ¿qué me queda a mí decir? Que la epistemología estudia al conocimiento, pero solo científico. Solo científico. ¿Correcto? ¿Ya? Solo científico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, dice, no, averigua acerca del conocimiento científico. ¿Ya? ¿Está bien? Sus fundamentos, sus funciones, su estructura y su método. Y te pregunta, ¿y qué es la ciencia? ¿Qué es la pseudociencia, las falsas ciencias? ¿Hay ciencia o ciencias? ¿Ya? Todo ello la epistemología trata de entenderlo, de conocerlo. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. La axiología. Axios es valor. ¿Ya? Axios es valor. ¿Qué estudia la axiología? Y él lo dice, ¿no? Investiga sobre los valores, sobre su clasificación, su fundamento, y analiza qué factores intervienen en la valoración. ¿Por qué valoramos unas cosas más que otras? ¿El valor está en el sujeto o en el objeto? ¿Dónde está el valor? ¿No? Dice que el valor es la estimación que hacemos a las cosas, a los objetos, ¿no? ¿Correcto? Cuando tú hablas de ente en filosofía, el término ente es sinónimo de objeto en filosofía. Ente o objeto son sinónimos en filosofía. Y ente objeto es una persona, animal, cosa, situación o idea. ¿Sí? ¿Correcto? Te repito, ente es igual que decir objeto en filosofía. ¿Ya? Ente u objeto implica ser persona, animal, cosa, situación, ¿no? O idea.
¿Ya? Dice que, ¿qué es el valor? Es la estimación que se hace hacia los objetos, ¿no? Es la cualidad estimativa que hacemos a los objetos, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, como ahí dice, ¿no? ¿Por qué valoramos unas cosas más que otras? ¿No? ¿Por qué te deshaces o no? O desechas una cosa que te pertenece y otras la quieren mantener, ¿no? Porque le das un valor, pues, ¿no? Está en función a un valor, dice ahí, ¿no? Es en sí un valor, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo es esto? ¿No? ¿Y cómo es esto? Entonces, la axiología trata de entender eso, ¿no? ¿Está bien? Trata de comprender todo esto. Y te muestra tesis distintas, ¿no? No, el valor está en la persona, no, el valor está en el objeto, no, el valor está en la idea, no, el valor está en la relación que tú tienes directamente cuando te encuentras con el objeto, ¿no? No, el valor está funcionando en la emotividad, dice, ¿no? Bueno, serie de respuestas. Y la ética viene de ethos, significa costumbre. Ética viene de ethos. Ética viene de ethos. Y ethos es costumbre. ¿Correcto? ¿Ya? La ética estudia la conducta moral del hombre. Y la conducta moral del hombre. Los valores y las normas morales. Como también las relaciones entre la virtud, el deber y la felicidad, ¿no? ¿Por qué una acción es considerada buena? ¿Y por qué otra acción es considerada mala? ¿Por qué aquello que están señalando algunos como buena, otros la señalan como mala? Y aquella que está señalada como mala, otros la señalan como buena. ¿Cuáles son esos principios morales de un hombre que indican que es correcto o le indican que es incorrecto? ¿Quién propone todo ello? ¿No? Esto es hablar de ética, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando los hombres, ¿no?, comulgan, ¿no?, e intercambian valores, están generando entre ellos una moral. Cuando los hombres, ¿no?, intercambian valores, es que esa es la moral de esos hombres, ¿no? ¿Correcto? Y la moral no es más que el conjunto de normas morales. Y las normas morales no son más que enunciados que exigen el cumplimiento de un valor, ¿no? Debe ser bueno, debe ser honrado, ¿no?, debe ser piadoso, ¿no? Ya. Eso debes es una exigencia en el cumplimiento de ese valor, honradez, ¿no?, la piedad, ¿no? Entonces, eso es una exigencia. Pero esa exigencia no tienes que verlo como una coacción, que me lo están a mí imponiendo, sino como una convicción, que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo lo que en sí favorece a mí y al contexto, ¿no? Entonces, ahora, ¿y esa decisión cómo así la tuviste? Ya, la ética se encarga de ver eso, ¿no? La ética se encarga de ver eso, ¿no? ¿Está bien? Si no lo saben, por ejemplo, todo aquel que alcanza una profesión universitaria, todo aquel que estudia en la universidad una profesión y la culmina, ¿no?, va a optar el grado al final de licenciatura, te tiene que colegiar, ¿no? Y la colegiatura implica que te den una numeración, y eso implica al mismo tiempo que estás ejerciendo en el territorio peruano adecuadamente la profesión. Entonces te dan lo que se denomina el código de ética profesional, ¿no? En ese código de ética profesional te dice lo que tienes que hacer y lo que no podrías hacer. Y tienes que cumplir lo que ahí dice, ¿no? Entonces es no faltar a la ética. Ya es un juramento. Justamente se hace cuando en sí, ¿no?, alcanzas la numeración de tu colegiatura, ¿no? Y debe cumplir con esa ética, ¿no? Hay éticas profesionales y éticas de la vida cotidiana, hay éticas entre los amigos, hay éticas en el plano laboral, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros acá, ¿no? ¿Cuál es la ética del estudiante? Escuchar la clase. ¿Cuál es la moral de él? Escuchar la clase, participar adecuadamente, ¿no? Y no estar haciendo preguntas de más, haciendo, ¿qué te digo?, opinando sobre lo que estás escuchando, de que por ahí se cuela un ruidito, y de eso haces todo un argumento que 1, 2, 3, 4, 5, 10 respuestas que realmente distrae a quien está escuchando correctamente, o aquel que está exponiendo la clase, o la misma anfitriona, ¿no? Entonces, hay que guardar la ética, ¿no?
Eso ya es moral, eso ya es en sí el cumplimiento de un valor, ¿no? Lo otro es la estética, ¿no? Lo otro es la estética, ¿no? Lo estético, ¿no? Lo estético está llamado a la belleza, ¿sí? A la belleza, ¿correcto? A la belleza, ¿está bien? Ahí está, ¿no? Estudia la belleza, ¿no? La experiencia artística, sus valores estéticos, ¿no? Sus características, su esencia y sus fundamentos, ¿no es cierto? La idea de belleza cambia según las personas, ¿no? Por ejemplo, aquello que decimos Miss Universo, Miss Perú, que la Miss Perú que es la mujer más bella del Perú. ¿Para quién es más bella del Perú? ¿Ah? ¿Está bien los parámetros que estamos hablando de belleza? Parece jurado, ¿quién sabe esos parámetros de belleza? El ABC para ellos implicará belleza, pues. Pero ¿acaso en el común de la gente, o en la mayoría, yo no sé, manejan los mismos parámetros? ¿No? ¿Está bien decirle Miss Perú, la representante de la belleza peruana? ¿No? Qué difícil, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. La filosofía política. Hablar, ¿no? La filosofía política estudia el Estado y su organización, ¿sí? La forma de gobierno, el poder político, los derechos humanos y la ley del Estado. ¿Cuáles son los límites del Estado con respecto al individuo? ¿No es cierto? ¿No? Miren lo que está pasando en el Congreso. Miren lo que está sucediendo dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Está bien? Con estos problemitas que tiene el presidente de la República. Esos detalles, ¿no? ¿Cómo puede influenciar, ¿no? En este caso, en el desempeño del Estado y en el desempeño de los ciudadanos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Y también la lógica, ¿no? La lógica estudia los procesos deductivos o demostrativos, ¿no? Enunciados, interesada en determinar criterios de validez de manera rigurosa, ¿no? ¿Qué formas de argumentación son válidos y por qué? Bueno, tendríamos que hablar acá, ¿no? De los principios lógicos, ¿no? ¿Está bien? Como tú dices, el principio de transitividad, si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Ese es un silogismo hipotético deductivo, y eso es, ese silogismo hipotético puro, perdón, el silogismo hipotético puro, eso es lógica, ¿no? ¿No? O si no, hablar del modus tollendo tollens, del modus ponens, ¿no? ¿No? Hablar de cómo tengo que razonar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es la conclusión? ¿No? La lógica nos ayuda a eso, ¿no? ¿Está bien? Todos en la universidad, el curso que tú, la carrera que tú elijas, vas a llevar lógica, ¿no? Como matemática 1 posiblemente, ¿no? Lógica proposicional. ¿Por qué? Porque nos tiene que ayudar a pensar lógicamente, a encuadrar en fórmulas racionales lógicas, ¿no? Un pensamiento, un enunciado propio de mi carrera, ¿no? ¿Ya? Bien. A ver, todo esto, profesor, ¿cómo se llama? Disciplinas filosóficas. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar, ¿no? Al plano netamente propio de la práctica. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahí está. Momento de practicar. ¿Ya? Momento de practicar. A ver, ¿no? Si a la pregunta, ¿quién es el ser? Juan afirmará que las ideas, y Roberto dirá que la materia. Se podría concluir que la disciplina filosófica comprometida en dicha pregunta es la... A ver, quiero que marquen en el chat sus respuestas. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta? A ver, quiero verlos. ¿No es cierto? Bien, Fabiola. Bien, Michael. Bien, Germán. Muy bien, Katia. Bien, Melissa. Bien, Carla. Bien, Astrid. Bien, Yadira. Ajá. ¿No? Eso me hace recordar a gran Parménides. ¿Sí? Bien, Selena. Bien, Mel. Bien, Adriana. Eso me hace recordar a gran Parménides. Parménides, ¿no? Es el que estudió acerca del ser. Bien, Fabio. Bien, Odilon. La respuesta es netamente la letra D. Ni vuelta a quedarle, ¿no es cierto? Ni vuelta a quedar. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Están calentando motores. ¿Ya? Es la ontología. ¿Ya? Es la ontología. ¿Ya? Ahora más bien escribe ahí, ¿no?
para que no se te olvide, la ontología, ¿ya? Anota ahí, ¿no? Iniciada por Parménides, anote eso, iniciada por Parménides, ¿ya? Parménides, ¿está claro? Él la inició, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. En la número 2. Según su etimología, la filosofía, ¿qué implica? ¿Mm? Bien, Rocío, bien, Juan. Sigan, sigan. Bien, Yadira. Sigan, sigan. Bien, Michael. Bien, Fiorella. Bien, Emanuel. Jefferson. Josué. Van a reventar el chat. Muy bien, Melissa. Claro. ¿Ya? Está bien. Lo más cercano a lo que hemos explicado en la etimología de esas dos voces griegas implicaría la letra A. Muy vuelta a quedar, ¿no? Una búsqueda constante del saber, ¿no? ¿Está bien? Una búsqueda constante del saber. ¿Ya? Muy bien. 3, ¿no? Sobre el origen de la filosofía, las sustentaciones con los mitos establecen que son narraciones simbólicas situadas fuera del tiempo histórico, que se van transmitiendo de generación en generación y que están protagonizadas por seres extraordinarios, ¿no? Explicando cuestiones relacionadas con el hombre, la naturaleza y los dioses. Posteriormente, estas narraciones míticas fueron perdiendo significación y en su lugar se buscaron explicaciones racionales en las que no intervinieran ni divinidades ni seres sobrenaturales. Esta argumentación se encuentra en la hipótesis de la letra. Muy bien, Francis, Germán. Bien, bien. Todo lo que han antecedido a todos ellos está bien, ¿ya? Muy bien. Creo que la tienen clarita, ¿no? La tienen clarita, ¿no? Muy bien, ¿no? Todo esto pertenece a mi gran amigo Kung Fu, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Ya el que le mete ya una propuesta social, económica, política, ¿quién fue? Bernard, ¿sí o no? ¿No? Y el que nos habló del milagro griego, Burnet, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Julián Marías es un filósofo muy reconocido español, ¿no? Que tiene un libro que se llama Historia de la Filosofía, ¿no? Julián Marías. Pero ahí está, la respuesta es la letra A. Muy bien, chicos pericos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la 4, ¿no? En efecto, los hombres comenzaron a filosofar, a quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante una cosa de mayor importancia. Por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y la del sol y de los astros, y el origen de todo. Aristóteles. De la lectura se puede inferir que para Aristóteles la filosofía ¿ya? La respuesta de la letra. Muy bien, y todo lo demás, ¿ah? Como estaba leyendo, no estaba viendo el chat. Ya, muy bien, muy bien. Claro, muy bien, Emanuel, ¿no? Te asombraste, ¿no? Muy bien, el asombro. Muy bien, muy bien. Hoy estamos comenzando bien, ¿ah? Bien. Ahora pasamos a las 5, ¿ya? 5. ¿Ya? La teoría general de la relatividad, o relatividad general, es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencias generales, publicada por Einstein en 1915 y 1916. Puede ser analizada desde un punto de vista filosófico, esto es, de la disciplina filosófica llamada... Bien, Carla, bien, Selene, bien, Yadira, bien, Elsie, bien, Michael, bien, Juan, bien, Fiorella. ¿Ven qué práctico y buen uso hacen al chat? Así da gusto mirar el chat. Muy bien. Muy bien. La epistemología. Eso vale. Ya, eso vale. Muy bien, Mel. Sigamos. 6. Establezca la relación correcta con respecto a los tipos de conocimiento que existen. ¿Ya? La relación correcta entre los tipos de conocimiento que existen. ¿Ya? En la 1, dice, ¿no? Dice, la abuelita conoce y cura con coca el dolor de barriga de su nieta, ¿no? Que la 1, ¿no? Sí corresponde, ¿no? Al vulgar, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿No es cierto? Ni vuelta que darle, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. La matemática es un conocimiento ordenado, sistemático y metódico, ¿no? ¿Eso dónde va? Eso es claro, ¿no es cierto?
Eso va hacia lo que viene a ser filosófico o científico. ¿Ah? Filosófico o científico. ¿Mm? Esto va a lo científico, ¿no es cierto? O sea, va acá 3. Este es 1, este es 3. Por lo tanto, César que se diga, ¿por qué las cosas? Ya, este es filosófico. Sería 1, 2, perdón, 1, 3 y 2, ¿no? La respuesta es la letra C. Muy bien, muy bien, muy bien. 7. Establezca la versión correcta con respecto a los tipos de actitudes. Con los tipos de actitudes, ¿no? A ver, estoy viendo la respuesta. Muy bien, Odilon, crema, C, ¿no? Bien, bien. ¿Nada más? ¿Se chuparon? ¿Mm? Bien, Josué. Bien, Selena, bien, Michael. ¿Mm? Bien, Wendy, Melissa, Yalei. Muy bien, Danilo. Claro. La respuesta es la letra C. ¿Ya? La letra C. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. En la 8, a ver. Lúcete ahí. A ver, lúcete ahí. En la 8. En la 8. Lúcete ahí. En la 8. Josué, Yadira, todos coinciden hasta el momento. Van coincidiendo. Wendy también. Astrid también. ¿No? Juan José también. Jefferson, Michael, Ashley, Neil, Emanuel. Bien. La respuesta de la letra C. Bien, muy bien, muy bien. La 9. A ver, en cuanto al conocimiento científico, la 9. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ah? Muy bien, claro, ¿no? ¿Está bien? La letra A. Bien, bien. Así da gusto mirar el chat, ¿no? Uno así como dice, se siente orgulloso porque están respondiendo como debe ser. ¿Ah? La 10, a ver. La 10. Para que te luzcas también, ¿no? Para que te luzcas. En la 10. ¿Mm? ¿Ya? Muy bien, ¿no es cierto? Claro, ya. Van a retar el chat, ya. La A. Ya está. Mira, lo que tienes que hacer es todo lo que hemos visto en las diapositivas y lo que has anotado tienes que estudiarlo en la tarde. Ya sabes, estudiar en la tarde. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Si no, no. ¿Ya? Entonces lo haces tú inmediatamente a terminar de estudiar el tema, la tarea. Hay 10 preguntas. Ahí están las claves. Obviamente no lo ves sino hasta que termines tu tarea de hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vayan al foro, ¿no? Ustedes mismos son. Ya, vayan al foro, corran, corran. ¿Ya? No se atropellen. Tranquilos. Vayan al foro, corran, corran.